Buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio. En el día de hoy vamos a hablar sobre la determinación de arsénico 3. Simplemente a modo de recordatorio, el arsénico es uno de los elementos más contaminantes del agua según la Organización Mundial de la Salud. Presenta diferentes estados de oxidación, también llamados especies, y cuando hablamos del agua, el arsénico 3 y el arsénico 5 son los más prevalentes. Sin embargo, el arsénico 3 es aproximadamente 10 veces más tóxico para el ser humano que el arsénico 5. Esto significa que cuando nosotros analizamos una muestra de agua, si tiene elevada concentración de arsénico, puede que no sea lo mismo a nivel de la repercusión para la salud si ese arsénico es a predominio de arsénico 3 o de arsénico 5. La medición de arsénico total se realiza en nuestro laboratorio mediante una técnica espectrofotométrica que mide la concentración de arsina, que es un gas desprendido en presencia de arsénico con los reactivos utilizados. Ahora bien, esta clase es sobre arsénico 3. ¿Existen técnicas para medirlo? Sí. A nivel mundial existen descritas diversas técnicas para conocer la concentración de arsénico 3, pero todas ellas involucran aparatos muy costosos y de difícil mantenimiento. Es por este motivo que en nuestro laboratorio estamos desarrollando una técnica simple para su determinación, que emplea elementos comunes que pueden estar presentes en cualquier laboratorio y que van a representar un bajo costo para su realización. Esta técnica que queremos desarrollar se basa en una reacción conocida, la reacción de Sandel-Kolthoff, que explica que una molécula de arsénico 3 reacciona con dos moléculas de cerio 4 para formar una molécula de arsénico 5 y dos moléculas de cerio 3. Esta es una determinación cinética que va a emplear yoduro como catalizador de la reacción. Cuando nosotros hace un tiempo empezamos a plantearnos la necesidad de desarrollar una técnica que mida arsénico 3, la primera opción que barajamos fue una técnica espectrofotométrica. Nosotros hicimos varias pruebas y pudimos obtener una curva de calibración con concentraciones muy elevadas, muy superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por la legislación vigente para arsénico, como podemos ver en esta tabla. Les pido que se concentren en la primera columna donde podemos ver la concentración de arsénico de cada uno de nuestros testigos de la curva. Tenemos por supuesto un blanco que no tiene arsénico, pero el testigo 1, vale decir el testigo de menor concentración, tiene 531,91 ppb de arsénico. Esto es 10 veces superior al límite máximo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Y si vemos, los testigos que siguen tienen concentraciones aún mayores. Entonces, nos planteamos un problema porque teníamos que solucionarlo de alguna forma. Intentamos escalar hacia abajo la curva, y obtuvimos curvas de calibración, pero perdíamos muchísima sensibilidad. No nos brindaba la información que nosotros estábamos necesitando. Es por eso que se nos ocurrió llamar a escena al ORP, al potencial de óxido de reducción. El potencial de óxido de reducción es una medida de las reacciones redox que suceden en una solución y puede ser muy útil para conocer la concentración de arsénico 3. Y es en ese punto donde nosotros nos encontramos trabajando en este momento. Ahora bien, tenemos que tener ciertas precauciones para realizar esta técnica. Tenemos que colocar el cerio con una bomba de infusión a fin de estandarizar el tiempo de emisión. Esto significa que cuando nosotros pipeteamos y emitimos lo que tenemos dentro de la pipeta, no siempre lo hacemos a la misma velocidad. Y como vamos a ver en una gráfica dentro de un ratito, nosotros necesitamos que esa colocación del cerio, que esa modificación que se produce en la reacción gracias al agregado del cerio, se produzca siempre a la misma velocidad para poder tener datos que sean comparables. Por esto es que empleamos la bomba de infusión. El ORP, por su parte, es muy sensible a los cambios de temperatura
Es por esto que empleamos un control de temperatura. Tenemos un agitador magnético que setea la temperatura a 30 grados y entonces de esa manera la estandarizamos para también poder tener valores que sean comparables y evitar interfirientes. Y para realizar la técnica vamos a emplear un electrodo de ORP y un software que va a almacenar todos los resultados obtenidos. En esta imagen vemos la bomba de infusión, donde podemos ver a la derecha de la imagen una jeringa que está llena con cerio, que es una solución de color amarillo. Y en la parte de la izquierda vemos el controlador de la bomba. En ese teclado numérico nosotros le introducimos la cantidad de pasos que tiene que dar, la cantidad de vueltas que tiene que girar el motor para emitir el volumen que nosotros necesitamos, y lo hace siempre a la misma velocidad. Como estamos desarrollando la técnica, empleamos volúmenes relativamente grandes comparados con otras técnicas, por lo tanto, no preparamos los puntos de la curva en tubos, sino que empleamos vasos de precipitado. Acá tenemos el agitador magnético que yo les decía recién. Como nosotros vamos agregando el cerio con la bomba de infusión mientras vamos midiendo, necesitamos que ese cerio se incorpore rápidamente y de manera homogénea a la solución de cada uno de nuestros testigos. Por ese motivo empleamos un agitador magnético que además tiene la ventaja de tener controlador de temperatura, entonces nos permite setearlo a 30 grados. Empleamos, por supuesto, micropipetas y acá está el electrodo de ORP. El ORP se mide gracias a este electrodo que está conectado a una computadora que tiene un software controlador. En este momento, en esta foto, no está funcionando el electrodo y vemos que se tiene que mantener conservado en una solución líquida de cloruro de potasio para evitar que se dañe. En esta imagen nosotros podemos ver cómo queda preparada toda la mesada de trabajo, donde vemos el agitador magnético con el vaso de precipitado con el electrodo de ORP. El tupper que vemos ahí es simplemente para mantener la altura adecuada del electrodo y que pueda introducirse dentro del vaso de precipitado sin que corra riesgo de romperse. Y también podemos ver a la izquierda la bomba de infusión con la jeringa llena de cerio. Acá les presento la tabla de cómo preparamos nosotros nuestra curva de calibración y vemos en la primera columna las concentraciones de cada uno de nuestros testigos. Y vemos que si bien son menores a las que vimos antes con la técnica espectrofotométrica, siguen siendo superiores al límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que recordemos que es de 50 ppb. Sin embargo, estamos realizando pruebas. Esta es la última tabla con las últimas concentraciones que estuvimos manejando. Estamos realizando pruebas. Esta técnica no está terminada, no está ya, completada como para poder empezar las mediciones. Por eso no van a haber mediciones de muestras, simplemente estoy hablando siempre de la curva. Y vemos que a cada uno de los puntos de la curva de calibración le vamos a agregar concentraciones crecientes de arsénico, o cantidades crecientes, mejor dicho, de arsénico, y le vamos a agregar volúmenes constantes de una mezcla ácida que tiene ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, yoduro, que recordemos que era el catalizador de la reacción, y le vamos a agregar agua destilada para obtener en cada uno de los puntos el mismo volumen final. Finalmente, ya cuando haya empezado la medición, le vamos a agregar el cerio para ver cómo se modifica la curva, como vamos a ver en una imagen a continuación. Acá vemos la representación de una medición del T1, de la última medición que hicimos, de la última prueba que hicimos del testigo 1. Podemos ver el tiempo en las abscisas y en la ordenada los milivoltios de ORP. ORP es una medida potenciométrica cuya unidad son milivoltios. Y vemos que comienza la medición en el tiempo cero y nosotros medimos durante 10 minutos, vale decir 600 segundos.
Y comienza la medición y la concentración de ORP se mantiene relativamente constante. Luego, al segundo 120, vale decir a los 2 minutos, nosotros comenzamos con el agregado de cerio y ahí se produce la pendiente. Esta pendiente es la que nos va a hablar a nosotros de cómo está sucediendo la reacción y nos va a brindar mucha información que luego, por supuesto, tendremos que analizar. También vemos que más o menos en la mitad de la pendiente aparece el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde gira, esto es una curva sigmoidea, donde cambia el sentido de la curva y finalmente se va acercando a una asíntota superior. Lo que nosotros tenemos que analizar y lo que más información nos brinda, como decíamos antes, es la pendiente. Y acá tenemos una tabla de cómo se modifica la pendiente, que es el parámetro señalado con la A minúscula, y vemos que para el testigo 0 es de 0,23, para el testigo 1 es de 0,27, para el testigo 2 es de 0,39 y para el testigo 3 de 0,48. Esto es, la pendiente va aumentando conforme aumenta la concentración de arsénico de cada uno de nuestros testigos. Como podemos ver, si bien existen algunas variaciones, el resto de los parámetros se mantiene relativamente constante. Bien, esta es la información que tenemos disponible hasta el momento del grabado de esta clase. Por supuesto, restan realizar muchas pruebas y muchos análisis. Seguramente vamos a probar diferentes concentraciones de la curva para intentar disminuirlos, realizar diluciones tal vez, para encontrar valores que se asemejen a los que nosotros tenemos en las muestras de agua que analizamos y que consumen la población. Muchas gracias.